Esa chica fue capturada cuando apenas era una niña y vivió durante 18 años con sus captores. Tuvo 2 hijas producto del horror que vivía, pero lo más sorprendente de todo es que tuvo la oportunidad muchas veces de delatar a su captor y liberarse, pero nunca lo hizo. Algunos creen que era porque tenía síndrome de Estocolmo y esto hacía que estuviera enamorada de su captor, pero algunos otros creen que era por el terror psicológico que la tenía completamente controlada. ¿Qué era lo que había pasado con esta chica para después de tantos años no habría podido escapar o delatar a sus captores? Quédate, que yo te platico la historia completa. Terry, su madre, su padrastro Carl y su media hermana pequeña Shaina se habían mudado allí en busca de un ambiente tranquilo en el que las niñas pudieran crecer seguras y sin peligros. Por eso habían abandonado Arcadia para establecerse en Mayer, un pueblo rural situado también en el estado de California, al que llegaron en septiembre de 1990, en donde Jaycee pudiera empezar las clases. Todo parecía ser como lo esperado, la vida era tranquila y vivían plenamente, pero todo estaría a punto de cambiar rotundamente. Todo cambió aquella mañana en la que Terry había salido temprano a su trabajo en una industria gráfica y Carl se ocupó de darles el desayuno a las chicas. Minutos antes de la hora en que debía pasar el ómnibus escolar, Jaycee salió de la casa para ir hasta la parada, mientras Carl la vigilaba desde la ventana. Siempre lo hacía, lo veía caminar hacia la esquina y seguía allí mirando, hasta que la veía subir al ómnibus con otros chicos del barrio. Ese día no sería la excepción, y ante el ojo público de los compañeros y del propio padrastro Carl, pudieron observar cómo Jaycee era capturada por un automóvil y simplemente saldría de la vista de todos. Todos vieron cómo se la llevaban, Carl desde la ventana de su casa y los compañeros de Jaycee desde la esquina. La chica caminaba por la vereda cuando se detuvo un auto gris y una mujer asomó la cabeza por la ventanilla, preguntando algo, por lo que Jaycee se acercó. Al instante la mujer del auto le impactó con un artefacto eléctrico y luego ella y un hombre la cargaron y la colocaron en el asiento de atrás. El auto dio una vuelta en U haciendo chirriar las ruedas y se alejó antes de que alguien pudiera reaccionar. Carl inmediatamente se subió a la bicicleta que tenía en el jardín delantero e intentó perseguir el auto, pero solo pudo ver cómo se alejaba cada vez más hasta que los perdió de vista. El padrastro y otros testigos acudieron a la policía y mencionaron detalladamente la descripción del auto y de la ropa que llevaba Jaycee. Inmediatamente se dio la alarma, pero para ese momento ellos ya tenían en la mira a 2 sospechosos. El primero de los sospechosos era el propio Carl, como posible autor intelectual. También se pensó que podría haber sido el propio padre biológico de Jaycee, un hombre llamado Kay Slayton. Carl fue investigado a fondo y se sometió al detector de mentiras, mientras protestaba junto con Terry por el tiempo que estaban perdiendo. Pero aún con todo lo mencionado, demoraron en descartarlo. Y esto sería pieza clave para que el caso se volviera cada vez más complicado, pues el tiempo que pasaba era oro y podría significar mucho. Sin embargo, estaban tan metidos en que probablemente podría haber sido el padrastro o podría haber sido el padre biológico, que perdieron mucho tiempo en el proceso. Y esto hizo que el caso se volviera mucho, pero mucho más difícil de resolver. En cuanto a Kay Slayton, el padre biológico de Jaycee, cuando lo localizaron, dijo que se equivocaban, que él no tenía ninguna hija, y eso era verdad, pues cuando Terry y él se separaron, le ocultó que estaba embarazada. Sí, el tipo ni siquiera sabía que era padre de aquella chica, por lo que inmediatamente el padre biológico fue descartado de la línea de sospechosos. Pero entonces, ¿quiénes eran aquellas personas que habían capturado a Jaycee? Los tripulantes del auto eran Philip Garrido y Nancy Bocanegra, un matrimonio que curiosamente estaban de acuerdo en cometer el horror. Luego de dar la vuelta en U, con Jaycee aturdida en el asiento trasero, se dirigieron a alta velocidad hacia Antioch, en el condado de Contra Costa, donde el matrimonio vivía con la madre de Philip, una anciana que padecía de demencia senil y no se daba cuenta de nada. Pese a las descripciones del auto y de sus tripulantes que dieron los testigos, la policía nunca sospechó en Philip Garrido, aunque sobraban motivos para por lo menos tomarlo en cuenta. Philip había sido un chico como cualquier otro hasta que en la adolescencia sufrió un accidente en moto. Después de eso se hizo adicto a los calmantes y más tarde a una sustancia muy peligrosa. Según su hermano, a partir de ahí pasó de ser un buen chico a volverse en un tipo despiadado. Cuando tenía 21 años fue acusado de aprovecharse de una chica de 14 años, pero la familia de la chica retiró los cargos para no exponerla a testificar en el juicio. Esa impunidad lo envalentonó y meses más tarde volvió a aprovecharse de una antigua compañera de colegio llamada Christine Murphy, pero sorprendentemente volvió a escaparse de la justicia.
Él aceptó casarse con la chica a cambio de que no lo denunciara. El matrimonio duró hasta que Christine Murphy, a la que tenía prácticamente presa en la casa, pudo escapar. A sus 25 años, en 1975, capturó a Catherine Calloway, una chica de su misma edad, y la llevó desde California hasta un almacén abandonado de Reno, en Nevada. Allí volvió a cometer el horror una y otra vez durante más de 5 horas, pero afortunadamente los vecinos denunciaron la presencia de un auto extraño, y fue así que la policía llegó cuando este monstruo aún seguía cometiendo el horror. Pero esta vez no escaparía de la justicia. Por ello lo detendrían y lo condenarían a 50 años en prisión. Ya en la prisión de Leavenworth, en Nevada, conoció a Nancy Bocanegra, una enfermera y fisioterapeuta que visitaba a su tío también preso. Ellos se casaron en 1981 y ese matrimonio, sumado a la buena conducta en la cárcel, le permitieron a Philip obtener la libertad condicional, que debía cumplir viviendo en la casa de su madre enferma. Para otorgársela, la Junta de Libertad Condicional había considerado el casamiento de Philip con Nancy como una señal de recuperación. Sin embargo, nadie imaginaría que esta mujer, llamada Nancy Bocanegra, sería igual o aún mucho más perversa que el mismo Philip. Poco a poco, marido y mujer fueron urdiendo un plan que los llevaría a un nivel más alto, a capturar a una chica, que sería el regalo que Nancy le haría a Philip. Fue así que Jaycee cayó en las redes de estos monstruos. Pero volviendo al momento en que fue capturada, Jaycee ya no estaba aturdida, pero sí aterrorizada por la situación. Cuando después del mediodía del 10 de julio de 1991, el auto gris llegó a la casa de Contra Costa. Ella tenía la cabeza cubierta con un trapo que no la dejaba ver nada a su alrededor. Lo único que atinó a decir durante el viaje fue que sus padres no tenían dinero para pagar un rescate. Una vez dentro de la casa, Philip le quitó todo lo que traía y lo único que le dejó conservar fue un anillo con una mariposa, del que no se desprendería durante los siguientes 18 años, que él la tendría capturada. O mejor dicho, los captores que la tenían completamente secuestrada en su casa. Finalmente la dejó encerrada durante 5 días, esposada a una cama. Nancy solo le liberaba las manos para que pudiera comer. Pero después del 5.º día comenzaría el horror para Jaycee durante los próximos largos años. Solamente la dejaban ver 2 series de televisión, La Doctora Quinn y Who's the Boss. Esos 2 programas marcarían para siempre a Jaycee. Como sus captores se negaban a llamarla por su verdadero nombre, les propuso que la llamaran Alicia, por uno de los personajes secundarios de la serie llamada Who's the Boss. Mientras tanto, la familia de Jaycee no dejaba de buscarla. Se hicieron campañas para encontrarla, también se hicieron remeras con su cara, se crearon canciones dedicadas a ella y la policía seguía buscándola. Los años pasaban y Jaycee, que ahora era llamada como Alicia, seguía en el mismo infierno, del cual sería muy difícil, muy complicado de salir. Aunque las condiciones de su cautiverio fueron cambiando paso a paso a tal grado que llegó a tener algún tipo de cariño por Philip y su mujer, tanto así que llegó a comportarse como una cómplice más de su propio calvario. Primero logró moverse con cierta libertad dentro de la casa y luego salir a la calle. Nunca se le ocurrió escapar. Cuando llegaban policías u oficiales de libertad condicional para entrevistar a Philip, este la presentaba como su sobrina, hija de uno de sus hermanos, y ella no decía una sola palabra. Era claro que estos monstruos la habían controlado a la perfección y la habían llenado de tanto miedo que le era imposible decir la verdad. En el barrio corrían rumores sobre esa familia tan extraña. Nadie había visto embarazada a Nancy, pero el matrimonio tenía ya 2 pequeñas hijas, que eran más parecidas a la sobrina que a la supuesta madre. Pero esto, sorprendentemente, tampoco inquietó a los policías que iban a la casa. Sí, familia, una completa locura que ni siquiera los policías tuvieran ni la más mínima sospecha de que algo extraño estaba pasando. Las 2 pequeñas eran producto del horror que Philip le cometía a Jaycee. Además, las pequeñas crecieron creyendo que eran hijas de Nancy. Para entonces, Philip y Nancy dejaban moverse a Jaycee con libertad. Sabían que la tenían atada con algo mucho más poderoso que unas esposas de metal, el cual era las cadenas de la dependencia psicológica. La habían convertido en una esclava sin voluntad de rebelarse. Fue así que Jaycee empezó a trabajar en un negocio de imprenta y fotocopias que abrió Philip, diseñando tarjetas de presentación e invitaciones para fiestas y bodas. Allí atendía a los clientes, tenía teléfono y una computadora conectada a internet. Sin embargo, nunca se atrevió a denunciar nada, ni tampoco tratar de comunicarse con su madre. Ella también colaboraba con Philip en una misión que él mismo se había encomendado, la de creer que tenía un mensaje de Dios para entregar al mundo.
repartía folletos que ella misma diseñaba en la imprenta, pero aunque Jaycee estaba completamente encerrada psicológicamente, algo estaría a punto de cambiar rotundamente. Para el 26 de agosto del 2009, a causa del delirio religioso de Philip, terminó abriendo las puertas de la libertad para que Jaycee y sus dos hijas, quienes ya tenían 11 y 15 años, pudieran escapar. En su afán de ampliar el alcance de su mensaje a la humanidad, el 24 de agosto del 2009, el captor fue a la Universidad de Berkeley para solicitar que le prestaran el campus para una actividad llamada El Deseo de Dios. Sin embargo, a la asistente social Lisa Campbell, encargada de los eventos especiales de la universidad, le llamaron la atención varias cosas extrañas. La primera de ellas era que Philip deliraba. La segunda era que las dos chicas tenían comportamientos extraños. La tercera era el moretón que tenía la mayor en uno de sus ojos. Eran tantas las sospechas que lo citó para 2 días después. Inmediatamente después llamó a la policía. Por primera vez en la comisaría hicieron bien su trabajo y pidieron los antecedentes del hombre. Allí descubrieron que estaba en libertad condicional. Philip, sin pensar que ya se había alertado de él, llegó a la universidad acompañado por las dos chicas y también por una joven rubia, a la que presentó como su sobrina Alicia. Cuando ella vio a los policías, la chica, que ahora ya tenía 29 años, sintió que sus hijas estarían protegidas, por lo que después de tantos y tantos años, por fin decidió delatar al hombre y salir del calvario que había vivido durante tantos y tantos años. Philip entonces fue detenido en el momento, y poco después Nancy salió esposada de la casa de Antioch. Después de 18 años de calvario, Jaycee Dugard por fin era liberada. Inmediatamente ella pidió un teléfono y marcó el número que nunca había olvidado, el cual era la casa de su madre. Finalmente, después de tantos años de vivir bajo las sombras y con miedo, Jaycee había sido liberada. Al reencontrarse con su familia, Jaycee supo que nunca había dejado de buscarla. Su madre descubrió que además de poder abrazar a su hija perdida, también tenía a 2 nietas. Con 29 años y 18 años de calvario sobre sus espaldas, Jaycee se propuso a iniciar una nueva vida, no solo para ella, sino también para sus hijas Angel y Starlet. Como parte de su proceso de recuperación, creó una fundación que buscaba acompañar a las familias que vivieron situaciones traumáticas. También escribió 2 libros, Freedom, My Book of Fears y Una vida robada, en la que cuenta el aislamiento y la angustia que padeció durante los 18 años que ella estuvo en cautiverio. Finalmente, Philip fue condenado a 431 años de prisión y Nancy, la esposa, a 36 años en prisión. A pesar de todo, Angel y Starlet, las hijas de Jaycee y del monstruo de Philip, le pidieron permiso a Jaycee para poder visitar en la cárcel a su padre. ¡Wow, familia! Sí, ya lo sé, una completa locura. Es por eso que siempre les voy a estar diciendo una y otra vez que por favor cuídense mucho, pues uno nunca sabe en qué momento pueda cambiar la vida rotundamente. Me encantaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo. No olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Yo soy Kevin Barranco y te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla: Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Recuerda que subo videos todos los días a las 8 o 9 de la noche con casos e historias nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no habías visto. Te invito a que me sigas en mi otra página de Facebook que te dejo aquí en pantalla, Soy Kevin Barranco, y en mi otra cuenta de TikTok, también llamada como Soy Kevin Barranco. Por allá les estoy subiendo un nuevo contenido, un nuevo formato de videos en donde les relato y documento películas, series y cortometrajes. Ahora sí, sin más que decirles, familia, yo soy Kevin Barranco. Recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!